Y vamos ahora a conocer muchos aspectos de los seguros de vida que desconocíamos y que nos va a sorprender y muchísimo, porque, mentiras e informaciones a medias, en este caso, pues unas cuantas. Paqui Barrero, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días, Eva. Bueno, muy bien, y además con premio debajo del brazo, en estos últimos meses han sido unos cuantos, ¿eh? Sí, no hemos parado, la verdad es que todo el equipo está bastante entusiasmado y por lo menos ver los frutos de todo el trabajo que hemos realizado en estos años, pues nos satisface, nos sigue motivando. Este en concreto te lo ha dado el Club de Protección Financiera en Bilbao, te lo han otorgado. Sí, en Bilbao. Justamente, además, a colación de los productos que hemos estado hablando en el último programa, que son los productos para la planificación de la jubilación, o incluso el tema que vamos a abordar hoy, o cuando alguien quiere realizar una previsión o una planificación de sus inversiones o de su capital para obtener el mejor rendimiento, pues ahí estamos nosotros. Bueno, es que nos falta muchísima información, ¿no? Al hilo de lo que me mandas, o sea, es que surgen muchas dudas porque no tenemos precisamente esa cultura, ¿no? Sí, vamos con bastante desconocimiento, es lógico, porque sí. Además yo siempre digo, cada uno tenemos una profesión que es en la que intentamos tener los mayores conocimientos y la mayor cultura, pero luego pues nos dejamos asesorar por los profesionales en cada ramo al que nos enfrentamos o que necesitamos. ¿Qué sucede aquí? Pues que el seguro de vida no tenemos una cultura para proteger nuestra vida. Siempre comentamos que no todo el mundo tiene un patrimonio que asegurar, pero sí que tenemos una vida que asegurar, tenemos seres queridos a los que proteger en el caso de que nos suceda algo, o incluso a nosotros mismos, ¿no? Porque el seguro de vida no solamente es en el caso de que no estemos, de que fallezcamos, es en el caso de que tengamos una enfermedad grave, una invalidez absoluta. Ahí el seguro de vida cobra una importancia aún mayor, bajo mi punto de vista, que incluso en el fallecimiento. Es que en España solamente se piensa en lo que decías, ¿no? Si tengo un gran patrimonio, que de alguna manera pues tengo que velar, pero claro, te puedes quedar en una situación muy mala si por ejemplo, pues te quedas con una invalidez, ¿no? Que no te permita trabajar, no te permita afrontar los pagos y claro, lo que se te viene encima a ti y a tu familia pues es bastante grave. Exactamente, ahí como siempre, Eva, me gusta hablar un poco del marco público en el que nos encontramos. Pues nosotros tenemos ciertas prestaciones por ser españoles que siempre van sobre un porcentaje de la base reguladora, y aquí vuelvo a hacer hincapié en que el autónomo tiene una base reguladora de 944,40 céntimos de euro. Entonces, si nosotros vemos que por orfandad nos dan un 20% por hijo de esta base reguladora, en viudedad nos darían un 52 hasta un 70% dependiendo de casos y muy excepcionalmente, o en caso de invalidez profesional total, que es en el caso de que no podamos ejercer nuestra profesión, si podemos ejercer otras pero no la nuestra, que nos pueden llegar a dar hasta un 55% de esa base reguladora, que son los 944,40. Como podemos ver, no es fácil, no sería fácil afrontar una situación así en caso de fallecimiento o en caso de invalidez si no tenemos un complemento propio, un complemento privado. Claro, es que llegan hasta donde llegan, pueden servir de ayuda concreta, pero muchas veces estas personas se pueden ver abocadas a situaciones bastante complicadas, ¿no? Bueno, hay otro elemento que es la relación con el banco. El banco, cuando pides una hipoteca, te exige prácticamente que contrates un seguro de vida con ellos. Esto no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio y además entra dentro de una irresponsabilidad en su actuación profesional. Hay un marco legal que es la Ley 5/2019 que viene a consecuencia de la directiva europea que pretende justamente evitar este tipo de situaciones abusivas que hemos ido viviendo antes de la crisis financiera y crear un marco legal para evitar justamente el desconocimiento y los abusos que se vienen llevando a cabo por algunas entidades financieras hacia los usuarios. Aquí hay dos cosas a matizar muy importantes. Bien es cierto que necesitamos contratar, el banco nos puede exigir tener una cuenta corriente para abonar las cuotas que debemos amortizar, un seguro del bien que estamos hipotecando y un seguro para ser garantes del cumplimiento de las obligaciones del contrato. ¿Esto qué significa? Debemos tener un seguro contra incendios del bien hipotecado y un seguro de vida o amortización de préstamo. Pero también esta ley dice muy claramente que no nos pueden obligar a tener estos seguros con ellos y que además no pueden mejorar o empeorar las condiciones en base a la contratación de los mismos con ellos.
Claro, ¿y cuál es el panorama? Precisamente todo lo contrario, ¿no? De alguna manera juega, ¿no? A, bueno, te rebajo esta condición, tal, para que al final te vengas conmigo. Tampoco te da la opción, ¿no?, de que te vayas con otros. No, porque suelen además sujetar o someter la contratación o la concesión de estos préstamos a que los contrates con ellos. O muchas veces te dicen que te ahorras parte de la cuota, cuando en realidad, si haces los cálculos, si te paras a pensar y, por ejemplo, por cada 100.000 euros de préstamo concedido, vamos a suponer que contratamos el seguro de hogar y el seguro de vida con la entidad bancaria, puede haber una mejora del diferencial en un 0,05, que puede suponer de ahorro de 36 a 72 euros al año. Considerando que el seguro de vida suele tener una tasa de 2 y 3 veces y hasta 4 veces más alta que con las mismas coberturas en una compañía diferente, no estamos ahorrando dinero. Eso es parte de lo que intentamos hacer desde Gran Marbella Consulting. Solicitamos las hipotecas del préstamo para ver realmente qué podemos hacer y cómo ayudar al cliente, porque si realmente está mejor y ahorra con la entidad bancaria, fantástico. Y si el seguro está bien planteado también, porque no olvidemos que muchas veces estos seguros se firman sin hacer un cuestionario de salud correcto, sin mirar realmente qué capitales necesitamos para hacer frente en una situación de contingencia a la falta de uno de los cónyuges. Entonces, el hacer bien las cosas, como venimos diciendo en todos los programas, ¿no? Hagamos lo que hagamos, intentemos estar de manos de un profesional y que realmente nos esclarezca la situación y hacia dónde vamos o en qué situación estamos para poder mejorarla. Sí, es un engaño larvado al final, ¿no? Exiges de alguna manera que te quedes cuando realmente podemos hacer, como dices, ¿no?, esos estudios y al final incluso ahorrarnos muchísimo más dinero, ¿no? Sí. Y saber qué cubre también, si es solo fallecimiento, si no te cubre que tengas un accidente o... Bueno, hay múltiples variables, ¿no? Hay muchísimas. Además, hemos de tener en cuenta si utilizamos cualquier tipo de motocicleta, si esquiamos, si tenemos alguna afición especial que no sea simplemente andar por el paseo marítimo, claro, pues podemos tener una cobertura expresa. O como no nos obligan a cumplimentar estos cuestionarios de salud, a lo mejor hemos padecido alguna enfermedad que justamente implica la exclusión en caso de siniestro de la cobertura. ¿Esto qué significa? Sí, podría suponer la anulación. Pero es algo, por desgracia, más habitual de lo que nos gustaría. Entonces, no estamos declarando bien nuestra condición de salud, llega el siniestro y no tenemos cobertura cuando hemos estado pagando un seguro de vida durante toda la duración del periodo de la concesión del préstamo hipotecario. Entonces, hay que pararse. Nosotros invitamos a quien quiera de forma gratuita, le hacemos el estudio y por lo menos ver en qué situación se encuentra y mejorar las conveniente condiciones. También si se debe asegurar a los dos miembros, ¿no?, si a uno de ellos. Aquí también hay muchas posibilidades. Muchas. Yo suelo aconsejar que estemos asegurados pues, en una pareja, los dos, porque al final la unidad familiar va repartiéndose cargas. Incluso muchas veces pensamos, bueno, pues mi mujer no trabaja, pero en realidad la mujer, si está en casa, está desarrollando una serie de tareas que en el caso de que falte necesitamos ayuda, ¿no? Puede que tengamos a gente cercana que nos ayude o puede que tengamos que contratar a alguien para que se encargue pues, de la casa, de los niños. La situación siempre va a ser gravosa y por lo menos hasta que nos adaptemos, el tener una ayuda económica nos va a ayudar bastante a afrontar la situación. Y si ya he contratado este tipo de seguro con el banco, ¿estoy obligado a continuar con él o puedo rescindirlo? Debemos estar por lo menos un año, porque la ley de contrato de seguro establece que los seguros son anuales y renovables, pero nosotros analizaríamos cuándo podríamos anularlo sin perjudicar al cliente de ninguna de las maneras. ¿Qué otros elementos deberíamos tener en cuenta? La contratación, dependiendo de si somos una persona que circula mucho en vehículo, pues los dobles y triples capitales o las enfermedades graves, que el seguro de vida que contratemos nos cubra el adelanto por gastos de sepelio o incluso el impuesto de sucesiones. En Andalucía, que ha sido siempre tan gravoso, el tener un seguro de vida que nos pudiera adelantar el pago del impuesto de sucesiones para no tener que renunciar a nuestra herencia, a mí me parecía un factor muy, muy importante. Luego hay un montón de características o de coberturas que son complementarias, en las que yo no me centro tanto, pero están ahí, como la adaptación de nuestra vivienda en el caso de invalidez, porque no olvidemos que... Claro, es que pensamos solamente cuando lo tenemos ya aquí, ¿no? Si eres joven, pues ves el horizonte muy lejano, ¿no? Pero claro, tú puedes tener esa enfermedad, puedes necesitar cuidados especiales. Sí.
y ahí pues no tener que tirar de nuestro patrimonio. Si tenemos algo de ahorro y al final entramos en una situación de invalidez, empezamos a gastar nuestros ahorros y luego, pues por desgracia, se suele malvender nuestro patrimonio. El tema es que cuando uno tiene un estado de invalidez, no solamente deja de aportar ingresos económicos a la unidad familiar, sino que requiere una serie de elementos externos como la contratación de alguien que le pueda asistir mientras la otra persona está trabajando, o incluso los gastos de medicina, de adaptación de la vivienda, al que es un reto hacer frente cuando estamos solos, y más es una situación en la que ya te merma un poco todas las capacidades, claro, a nivel personal, ¿no? No, es lo que dices, al final puedes tener un patrimonio, pero lo vas a ir gastando y al final, bueno, te puedes arruinar incluso, ¿no? Exactamente, y no olvidemos que cubre tanto la enfermedad como el accidente. Y algo muy importante durante esta época que solemos comentar, que es la situación de COVID, estaría cubierto en los seguros de vida si sufrimos algún tipo de invalidez provocado por esta enfermedad o el fallecimiento, tendríamos también cobertura, ¿no?, por los seguros de vida. Esto es muy importante en la situación que estamos. Claro, totalmente, ¿no? Y tendríamos que mirar, bueno, como dices, la letra pequeña para evitar que estés sobre todo pagando, bueno, una cantidad que a veces pues es elevada para que luego, cuando precisamente te hace falta, te quedes sin nada. Exactamente. Y luego también, como siempre, sabes que me gusta, Eva, entrar en el terreno fiscal. Si tenemos una sociedad, pues muchas veces no nos plantean cómo justo plantear ese seguro o cómo abordar ese seguro para tener los máximos beneficios fiscales. Podemos hacer el seguro de vida a nuestra persona, asegurando nuestra persona, pero el tomador nuestra sociedad, y así deducimos el gasto en el impuesto de sociedades. Todo esto también lo planteamos desde Gran Marbella de la forma más profesional posible, para que se tenga en cuenta. Está claro que es una inversión. Es una inversión, en tranquilidad absoluta, y pensando en nuestros seres queridos y en nosotros mismos. Bueno, pues toca revisar, hacer cuentas, y es cierto que, bueno, no nos pueden imponer, como decíamos, un seguro a toda costa y, bueno, que al final te lo tengas que tragar. Sí, eso básico. Fundamental. Pues Paqui, felicidades por todos estos premios que están cayendo uno detrás de otro y gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos marchamos a publicidad unos minutos y continuamos. Hasta ahora.